La palabra del Señor nos muestra y nos revela cuáles fueron los pecados que cometió el pueblo de Israel, cuáles fueron los pecados que cometió la tribu de Leví. Dios nos dice en Deuteronomio 18, verso 9 al 14, Dios nos muestra cuál era la vida que el pueblo de Israel tenía que llevar. Cuál era la vida que sus sacerdotes, sus levitas, tenían que llevar. Deuteronomio 18, verso 9 al 14 nos habla de una vida santa. Dios nos muestra y Dios nos revela de qué manera se levantó el pueblo de Israel junto con los sacerdotes y los levitas para estos tiempos de apostasía. Dios nos dice que esto lo tenía que evitar el pueblo, sus ministerios, sus sacerdotes. Dios nos dice que no debían seguir las costumbres de las naciones, de los pueblos paganos. Dios nos dice que estos no podían pasar a sus hijos por fuego. Dios nos dice que estos jamás debían sacrificar a sus hijos o a sus hijas como una ofrenda quemada en un altar para demonios. ¿Cómo el ser humano prepara un altar para demonios? Hay diferentes maneras que el hombre puede preparar un altar. El ser humano puede preparar un altar voluntariamente, sabiendo qué es lo que está haciendo, qué es lo que está preparando, cuál es el propósito y qué es lo que espera de este altar. Pero también hay personas que bajo la ignorancia, bajo el desconocimiento de la palabra del Señor, pueden formar y pueden crear altares. Esto cuando miran al mundo, cuando siguen a otras personas, cuando siguen otros ministerios, o cuando un pensamiento, luego de que miran un fruto, un altar, contrario al altar que Dios quiere que sus ministerios preparen, cuando los ministerios de Dios se mueven carnalmente de esta manera, fácilmente pueden preparar un altar para los demonios. La palabra del Señor nos muestra y nos revela en Segunda de Crónicas 33. Dios nos muestra, Dios nos da ejemplos de qué es un altar para demonios, qué es un altar para ídolos y cómo el ser humano puede pasar a sus hijos por fuego. Hay diferentes maneras en la cual el hombre puede pasar a sus hijos por fuego. La palabra del Señor nos dice, la palabra del Señor nos revela que Manasés pasó sus hijos por fuego. Manasés quise decir, pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Edom. Y allí él observaba los tiempos y miraba en agüeros. Era dado adivinaciones
y consultaba a adivinos y a encantadores. La palabra del Señor nos dice que de esta manera Manasés pasó a sus hijos por fuego. Cuando el ser humano camina bajo adivinaciones, cuando el ser humano practica el leerse la carta, el leer la taza, cuando el ser humano adivina tomando la palabra del Señor, tomando los versos de la palabra y poniéndolos en una posición carnal, el ser humano daña no tan solo su vida espiritual, sino que este ser humano daña a una multitud. Dios nos dice que el pueblo de Israel, sus sacerdotes, sus ministerios, no tan solo dañaron a su pueblo, sino que estos pasaron a sus hijos por fuego. Estos les presentaron el mundo a sus hijos. Esta es otra manera de pasar a los hijos por fuego. Estos prepararon altares contrarios a los altares que Dios le pide que se le prepare en su casa. Cuando el ser humano prepara un altar contrario al que Dios le pide, esto viene a ser de abominación ante los ojos del Señor. Cuando el ser humano pone a sus hijos a celebrar costumbres paganas, cuando el ser humano separado por Dios para un ministerio, cuando algún ser humano separado por Dios como pastor, como levita, como sacerdote, como sumo sacerdote, como profeta, cuando algún ser humano es separado por Dios con uno de estos cargos, cuando el pueblo ve que los ministerios de Dios practican cosas como las que Dios nos dice a través de su palabra que no pueden suceder en su casa y con sus ministerios, cuando el pueblo ve esto, lo practica. Y esto es de abominación ante los ojos del Señor. Dios nos dice, jamás sacrifiques, dice el Señor, a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada a los dioses. Las fiestas que le ofrece el mundo al hombre, estas son fiestas que Dios le dijo a sus ministerios que no podían practicar. Estas son fiestas que Dios le dijo a sus ministerios que no podían tocar, no podían mirar. ¿De qué manera el hombre pasa a sus hijos por fuego? Es presentándole el mundo, es llevando a sus hijos al mundo, es haciendo que sus hijos practiquen todo lo que el mundo le presenta al hombre. Dios nos dice a través de su palabra que estas prácticas debieron ser evitadas si sus sacerdotes, si su pueblo había adoctrinado al pueblo de Dios como se le fue indicado. La palabra del Señor nos dice
Tampoco permitas que el pueblo practique adivinación, ni hechicería, ni haga interpretación de agüeros. La palabra nos está hablando de costumbres paganas, costumbres mundanas, por las cuales los sacerdotes de Dios se movieron mientras trabajaban en la casa del Señor.